tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, que hoy está cumpliendo 12 años de existencia en el mejor momento periodístico, líder de noticias a nivel nacional, porque marcamos diariamente el pulso de la realidad y porque además, como te lo digo todas las noches, lo que otros no te muestran, ni te cuentan, no te mostraron, ni te contaron. Aquí, diariamente, lo reflejamos, te lo mostramos, te lo contamos, clarificamos información para que sepas lo que realmente pasa en nuestro querido país. Nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag Miedo al voto. Esto es lo que tiene en estos momentos el gobierno de Mauricio Macri. Miedo al voto del próximo domingo, miedo al voto de octubre, miedo a una sociedad que ya no compra el relato oficial ni de los medios oficialistas, que pese a la dura realidad hacen esfuerzos cotidianos para seguir mintiendo a diario y tapando los errores de una economía que cada vez se desbarranca más. Mire, enseguidita Fernando Alonso va a estar contando los últimos números de la industria, de la construcción, de la industria automotriz. La industria automotriz tiene una caída histórica, solo comparable al 2001. Se ha desbarrancado totalmente cuando llegó a tener en los últimos años una producción anual de casi 1 millón de autos en la Argentina. Y el gobierno, que no tiene respuestas frente a la dura realidad cotidiana, que no tiene respuestas al aumento de la pobreza, de la indigencia, que no tiene respuestas frente a los que más sufren, los chicos. Te vamos a mostrar esta noche los datos de la pobreza infantil en la Argentina. 1 de cada 2 chicos son pobres en la Argentina. ¿Qué gobierno con esos datos puede ofrecerte futuro si no te dan presente? Hace casi 4 años que gobiernan la Argentina. Han destruido la economía del país. No hay dato positivo, no hay un solo dato positivo que pueda exhibir el gobierno. ¿Y qué le van a ofrecer a la Argentina para los próximos 4 años si nada han realizado en estos 4 años? Entonces, ahí entra la desesperación que tienen el presidente, que tienen los principales dirigentes de Cambiemos, los radicales que están ocultos. ¿Dónde están los radicales integrantes de esta coalición? Ocultos, porque no les da la cara para salir a dar, a hacer y pedir el voto frente a la crisis tremenda que vive la Argentina. Y ahí vienen los gritos extemporáneos del presidente, que volvió a la actuación que había tenido el 1 de marzo de este año en el Congreso de la Nación, anoche en Rosario y en Ferro, pidiendo el fin de semana, por favor que los voten, porque lo ocultan hasta los propios dirigentes de su partido, porque no hacen campaña en la provincia de Buenos Aires con su imagen, porque se ha conocido en las últimas horas que hay hasta un instructivo de dirigentes de Cambiemos para ocultar la foto del presidente en el momento de entregar la boleta a los ciudadanos. Pero eso no es todo. Extemporáneos también comentarios de periodistas oficialistas que tildan de muñecos
que tildan de muñecos a los votantes de La Baña, de Esper o de otras fuerzas políticas. Lo más antidemocrático que se ha visto en los últimos tiempos en la República Argentina. Adjetivar, estigmatizar al que piensa distinto o al que no vota, según esos periodistas del oficialismo, al gobierno de Mauricio Macri. Hay respuestas, las vamos a ver enseguida, porque están apelando desesperadamente al miedo, porque las últimas encuestas que le llegan al gobierno, al núcleo de la intimidad del presidente, le están marcando una derrota para el próximo domingo. Porque la sociedad ha descubierto que la crisis es cada vez más profunda y porque este gobierno no le da alternativa ni solución para salir. Lo vengo planteando y se lo vengo preguntando a los economistas que vienen. A alguien que me diga, un economista, en qué manual de economía está escrito que para crecer primero hay que destruir, como ha destruido este gobierno, la economía argentina. Y entonces han entrado en un círculo de desesperación, de miedo al voto consciente que el ciudadano argentino, pensando en que no puede tolerar 4 años más de un gobierno de ricos para ricos, de un gobierno de clase. Mire, hoy el diario La Nación hizo una descripción, hizo una descripción de cómo fue el acto de anoche en Rosario. Vamos a leer lo que hoy escribió el corresponsal del diario Macri, acto en Rosario con la lucha contra las mafias. Mire lo que dice. El acto se hizo en el gimnasio de básquet del Club Banco Nación, ubicado en el norte de Rosario. La modesta entidad se vio rodeada de fuertes medidas de seguridad atípicas para un mitin de campaña. Las personas que asistieron al acto debieron acreditarse en una página web. Primera vez que para ir a un acto político de campaña te tenés que acreditar en una página web. Le tienen miedo a la gente. Entonces dice el diario La Nación, las personas que asistieron al acto debieron acreditarse en una página web creada específicamente. Al ingresar, además, cada invitado debía mostrar su documento ante miembros de la organización y certificar su identidad en una base de datos donde los militantes de Cambiemos aparecían categorizados con distintos colores que se replicaban en pulseras y determinaban qué fila ocupar y por dónde hacerlo, porque los ingresos eran diferentes. Y preste atención a esto, a lo escandaloso que demuestra la lejanía con la gente y para quienes gobiernan. Lo que fue evidente es que la gente más humilde que llegó de algunos barrios de Rosario fue ubicada en una bandeja superior, separada del resto. Hasta dirigentes del oficialismo dejaron traslucir su indignación con los organizadores por esa división. Allí había una banda de vientos contratada que ensayó en la extensa previa una decena de hits. Mire, para un acto hacen lo que hacen con el país. Dividen a la sociedad. Es una división de clases. Ellos son los ricos, pudientes, los pobres alejados. Los mandaron al gallinero. Lo cuenta el diario La Nación en el día de hoy. Lo que fue evidente
es que la gente más humilde que llegó de algunos barrios de Rosario fue ubicada en una bandeja superior, separada del resto. No vaya a ser cosa que se junten con los pobres. Esta es la descripción de lo que es este gobierno. Un gobierno de clases, un gobierno que ha sembrado el odio como nadie en la sociedad argentina. Un gobierno de ricos que gobierna para los ricos y hace estas separaciones en actos de campaña. ¿Qué partido organiza actos de campaña por una web con pulseritas, ubicando por clases sociales y a los pobres los manda al gallinero, allá lejos, como los tiene en la realidad? Y lo describe el diario La Nación, ¿eh? No lo describe ni Página, ni Tiempo, ni C5N. Eso es una definición de lo que han venido a hacer. Y en esta actuación, en este miedo al voto que tiene el gobierno, que se aísla, hoy el presidente estuvo eufórico, a los gritos, exasperado, como había estado, tal vez alguien le asesoró, que tenía que demostrar que era el presidente. No pueden con la realidad, intentan otra vez con el discurso y el relato parecer que son fuertes. Escúchelo. El año que viene, basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de 2 se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar y de 4 no se inunda más, no se inunda más, carajo, no se inunda más. Quiero decirles que sorry por el carajo, que fui un poquito. Sorry. ¿Qué hablaba? ¿De la inflación? ¿No hay más inflación? ¿No hay más inflación? ¿Eso decía? ¿Que no hay más pobreza? ¿Qué celebraba? ¿Qué festejaba? No, algo que había hecho cuando era jefe de gobierno porteño. No puede comparar el presidente, la ciudad más rica del país, una obra de infraestructura, con una tuneladora, muy bien, bienvenida, efectivamente, con la nación. No pueden comparar. Mire lo que tiene que hacer Macri. Mostrar una obra de cuando era jefe de gobierno porteño, porque no tiene un dato de la realidad positivo para mostrar como gobierno. Entonces tiene que magnificar una actuación para decir que pueden hacer cuando en 3 años y medio, reitero, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas del INDEC, no tienen un dato positivo. Y anoche en Rosario también, aquí, donde separaron a los pobres de los de su clase, a los gritos también el presidente. Y todo eso se define con tu voto, con tu voto, con tu voto, con tu voto. Porque cada voto tiene que decir, no volvemos al pasado, no volvemos al pasado. Por eso es importante que todos vayamos a votar. Están desesperados. Anoche se lo decía. Uno, en mi caso, que desde el año 1983, gracias a Dios, vengo cubriendo las elecciones, que he seguido todas las campañas electorales, que he sido testigo a través de mi profesión del nacimiento del PRO en la ciudad de Buenos Aires. Es la primera vez que se ve a los integrantes de este gobierno del PRO de Cambiemos que han perdido la brújula, que han perdido el discurso, que se lo ve desesperado, que pueden apelar a los muertos para hacer campaña con lo peor, que apelan al miedo frente a la dura realidad. Sus periodistas que dicen y tildan de muñecos a los que van a votar a Roberto Labaña, a José Luis Esper. Y mire lo que respondió hoy José Luis Esper frente a los que dicen que es malgastar.
Directamente, José Luis Esper, candidato presidencial, se dirige al periodista Luis Majul y le dice: tu mala fe y o tu fundamentalismo amarillo son para el Guinness. ¿Te animás a un derecho a réplica después de decir semejante disparate? ¿Qué había dicho el periodista Majul? Si votás a Labaña, Esper o Gómez Centurión, estás favoreciendo a Cristina y a Alberto. Miedo tratan de meter, lo único que les queda, miedo, frente a una sociedad que ha reaccionado frente a la durísima recesión económica y la realidad. Y le respondió José Luis Esper. Y el periodista Jorge Fernández Díaz, que tildó de muñecos a los votantes de Labaña. Graciela Camaño, que estuvo anoche de ese sector, les respondió a ambos. Hay toda una estrategia. Por estos días es increíble porque supuestamente durante un montón de tiempo, con algunas encuestas en la mano, se dedicaron a decir que Consenso Federal tenía un 4% de aprobación pública. Ahora, de repente, los que decían que teníamos un 4% de aprobación desaparecieron. Y vemos cómo encumbrados periodistas salen a hacer un planteo poco republicano en cuanto a la existencia de la fuerza misma. Entonces vos ahí te das cuenta de que efectivamente la población que está en el medio está como impidiéndoles un paso más sencillo a los polos. Ahí nos estás acompañando esta noche con el hashtag Miedo al Voto, el oficialismo que ha entrado en pánico frente a las elecciones, las encuestas adversas y la reacción de una sociedad que le está diciendo basta a este modelo económico de destrucción industrial, de las pymes, de empobrecimiento y de cada vez más indigentes en la Argentina. Tenemos una alerta sobre las PASO del próximo domingo. Hay un ultimátum de la jueza electoral al gobierno por el escrutinio del próximo domingo. Juan, buenas noches. Así es, Gato, hace instantes nada más la jueza electoral María Servini de Cubría decidió enviar un ultimátum al Ministerio del Interior a partir del recurso de amparo presentado por el Frente de Todos. El gobierno tiene hasta mañana, miércoles 7 de agosto a las 13:30 horas para responder el pedido del Frente de Todos y Todas para anular a la empresa Smartmatic, para anular este Frankenstein que creó el gobierno de escrutinio provisorio y regresar al viejo sistema, que es la transferencia de datos desde el correo más cercano, como se hizo históricamente, como se hizo siempre. ¿Qué es lo que dice la jueza? Dice, bueno, hago lugar al recurso de amparo, que decida el Ministerio del Interior si están dadas las condiciones para regresar al sistema anterior. Hasta mañana a las 13:30 horas tiene tiempo el gobierno para responder el recurso de amparo presentado por los apoderados del Partido Justicialista del Frente de Todos y Todas. Esto se suma a la decisión de la Cámara Electoral de intimar a la DINE, a la Dirección Nacional Electoral, para que entregue el software increíblemente que todavía no se entregó de cara a las elecciones a falta de 5 días nada más. Exactamente. Y enseguidita ya está aquí Jorge Landó, que es el apoderado del Partido Justicialista. Con él es un tema gravísimo. A 5 días que los partidos no tengan el software, el gobierno se niega a entregar. ¿Por qué? Bueno, ahora se lo vamos a preguntar a Jorge Landó. Pero hablaba Juan de este amparo. Vamos a repasar, a ver. Vamos a ver los detalles. Insisto, el gobierno tiene hasta mañana para contestar esto.
¿Qué es lo que dice el Frente de Todos y Todas? Que existe la posibilidad de que se manipulen las elecciones. Dice, la manipulación total o parcial, el tratamiento selectivo de los datos, la supresión o inminente alteración total o parcial del contenido de un derecho fundamental por su gravedad, exige a los fines de una tutela oportuna, una urgente y efectiva respuesta jurisdiccional. Esto es en base a la presentación de la Fundación Vía Libre que repasamos ayer, que mostró serias vulnerabilidades en el sistema de carga del escrutinio provisorio. Y sigue. Se solicita a vuestra señoría que ordene al Poder Ejecutivo Nacional, Ministerio del Interior, Dirección Nacional Electoral, El Correo y Smartmatic a no alterar directa o indirectamente, ni demorar, ni suspender el envío y o recepción de los centros de votación hacia los centros de procesamiento de los telegramas confeccionados, así como de no alterar directa ni indirectamente, ni demorar ni suspender la carga y o el procesamiento y o la difusión de la información correspondiente al escrutinio, para lo cual solicita la designación de interventores veedores judiciales. Esto es en el caso de que no se dé lugar a la suspensión de la empresa Smartmatic, que por lo menos haya interventores judiciales que puedan llegar a dar fe de que no hay ningún tipo de trampa en el medio. Claro, ahora, Juan, es muy llamativo que la justicia a 5 días de una elección le esté pidiendo al gobierno que tome estas medidas. Está hablando de las desprolijidades que ha hecho el gobierno, que ha hecho el responsable de esto, que es Adrián Pérez, que no ha tenido respuestas contundentes frente a los planteos de la oposición. Para que la gente entienda, el escrutinio provisorio está a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, no tiene valor legal. Por eso la justicia electoral lo que dice es, a mí lo que me importa es ocuparme del escrutinio final. Si quieren ocuparse del escrutinio provisorio, deberían darme vista a mí y no ocuparse del Poder Ejecutivo. ¿Qué hizo el Ejecutivo? Cambió las reglas de juego. De pronto dijo, ya no se van a cargar más los telegramas como se hacía antes a través de los centros del correo argentino más cercanos de cada localidad, sino que va a ser a través de un scan en una escuela. ¿Sí? Tenía que entregar el software 30 días antes la empresa Smartmatic, sospechada en varios países del mundo de haber arreglado elecciones o por lo menos de haber presentado serias dificultades para presentar los resultados. Exacto, 30 días antes. Defraguar resultados. Estamos a 5 días y esta empresa, que fíjate si no tiene antecedentes, no entregó el software todavía. Es una vergüenza. Anoche, esto lo denunciaba también aquí, Felipe Solá, integrante de la mesa política del comando Alberto Fernández presidente. Y esto decía. Por supuesto que sospechamos. Y en ese sentido tienen que sobreabundar las actitudes de transparencia, es decir, de ninguna manera, si hay sospechas, vengan, hacemos todos juntos o les damos todos los datos. Cosa que el gobierno no ha hecho, porque ha negado información todo el tiempo. Pero además, cabe decir que hace rato que la Cámara Nacional Electoral dice que el escrutinio provisorio debería estar en manos de la justicia, de la Cámara Nacional Electoral, que solo tiene en sus manos el escrutinio definitivo. Totalmente. ¿No? Después dijeron que las fallas habían sido a propósito para aprobar el sistema, pero no pudieron explicar por qué había un cambio de fechas entre la fecha que tenía las boletas y la fecha en la que se dice se realizó el simulacro de escrutinio. Las explicaciones de Pérez fueron pésimas. ¿La idea cuál es? No tienen derecho a sospechar de nosotros. ¿Cómo no vamos a tener derecho a sospechar si sospechamos de mucho más cosas? Claro. No vamos a sospechar de la batalla principal. Allí Felipe Solá, que anoche adelantaba, enseguida Jorge Landó. Vamos a ir a fondo porque además la ciudadanía tiene que estar prevenida. La ciudadanía tiene que convertirse el próximo domingo en guardián de los votos. Guardián de los votos, la ciudadanía tiene que hacer el próximo domingo una militancia activa para que no te roben el voto. Y el gobierno intentando politizar todo esto, diciendo que son solo reclamos de la oposición, cuando en realidad es absolutamente mentira. Todos los partidos políticos de la oposición han reclamado esto ante la justicia, pero también los expertos en informática más prestigiosos del país han dicho que esto es sumamente inseguro. ¿Y por qué es inseguro? Si te parece, lo mostramos de una forma bien sencilla para que todos podamos entenderlo. Las sospechas sobre el escrutinio, ¿por qué suceden? Por esto. En las escuelas va a haber 11.000 centros de carga, 11.000 escáneres que van a escanear el telegrama. Si vos votás, se va a escanear el telegrama y la idea es que ese telegrama llegue a través del software, ¿sí?, de Smartmatic hasta el correo. Pero de por medio, ¿qué hay? Bueno, hay un programita que se encarga de transformar lo que vos escaneaste, que es un .tif, ¿sí?, es un formato de documento de la computadora, que de pronto llega al correo en formato PDF. ¿Qué pasa en el medio? Está este programita de Smartmatic.
¿Y qué sucede con el programita de Smartmatic? Los especialistas de la Fundación Vía Libre, e insisto en darles el crédito porque han hecho un gran trabajo, encontraron al menos 46 vulnerabilidades. 46 vulnerabilidades solo en el formato que transforma los archivos de .tif a PDF. Yo le preguntaba a los especialistas, ¿y qué garantía tenemos de que lo que llega acá al correo, el telegrama, sea el mismo que el que sale de allá? Me dicen, mira, si vos infiltrás a uno nada más de los que tiene que cargar en las 11.000 escuelas, que están contratados por un día, claro, que son ciudadanos de a pie, por un día están contratados nada más. Vos infiltrás a uno para que ponga un virus y te puede arruinar la elección. Te puede demorar la carga de datos, te puede modificar la carga de datos, te puede borrar telegramas. Es realmente sumamente grave y por eso también la jueza Servini de Cubría le da tiempo hasta mañana al gobierno. Bueno, ahora seguimos. Juan, por favor. Venite, vamos a compartir. Está ya Jorge Landó. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. ¿Cómo está? Bueno, lo que el gobierno a ustedes los desautorizaba, decía que estaban politizando, ya ahora la propia jueza Servini de Cubría intima al gobierno, a la empresa, y ya la cosa se pone más seria, ¿no? Espero que así sea, porque la verdad que venimos bregando y yo les agradezco mucho porque si no hubiera sido por el eco que hemos logrado tener en ustedes y en tantos otros que nos han acompañado, no estaríamos en la situación en la que estamos. Yo tengo que ser totalmente sincero, cuando yo arranqué con esto a fines de enero de este año, si no levantaban, no nos ayudaban ustedes haciéndose eco de esto, esto no estallaba. Esta es la verdad verdadera, porque es un escándalo, realmente es un escándalo. Ahora va a quedar mucho más en evidencia, sobre todo si la jueza toma el tema directamente y se ocupa específicamente de investigar esta cuestión. El tema del software, viste que hoy sacó la Cámara una acordada pidiendo que le entregue. 5 días antes de la elección, claro, ¿qué vas a auditar? Y suponte que lo auditás y descubrís anomalías y pedís que se cambien. ¿Cuándo se van a cambiar? Claro. Ahí uno tiene derecho a pensar que están queriendo hacer trampa, porque ¿por qué se niegan a entregar el software? Lo quieren esconder. ¿Qué esconden? Y eso es precisamente lo que no pueden, yo creo, exponer, son todas las vulnerabilidades que ese software tiene, efectivamente. Por eso nosotros lo que decimos es que si se hace del correo, y no es que el correo sea una empresa peronista, kirchnerista, el correo es de Mauricio Macri, de uno de los candidatos. Queremos que se haga con el correo, no queremos que se haga con esta empresa, porque por lo menos a la gente del correo la conocés, sabés qué gente es, podés referirte, son mucho menos centros. Vos tenés acá 13.000 centros que pueden ser atacados, vulnerados, como explicaba el estudio de Vía Libre. Sí. Te lo explica, mira que son profesionales independientes, no tienen nada que ver ni con ningún partido político. Se han puesto a investigar esto, gente seria, y te demuestran que efectivamente el sistema es vulnerable desde cada uno de los puntos. Si vos tenés 13.000 puntos, es mucho más vulnerable un sistema que si tenés las sucursales del correo, digamos, es un problema cuantitativo. Yo no soy un experto en seguridad informática, pero la realidad es que si lo tenés más comprimido es mucho más fácil. Bueno, pero no solo eso. Te voy a decir otra cosa, última. Luego de la acordada de la Cámara de la semana pasada, de la resolución administrativa, una de las cosas que resuelve es que desde el correo se nos den acceso precisamente a los formatos TIFF para recibir en crudo la información y poder tener acceso antes de que la capture Smartmatic. Lo llamo a Adrián Pérez y a Alejandro Trujillo y digo, mirá, hagamos una reunión para instrumentar esto, vamos con los equipos técnicos, porque no me vas a patear al día domingo, claro, a decir que no está la conexión, que no trajiste esto. Le digo, hagamos esto con tiempo. ¿Cómo no? Me dice Adrián Pérez, yo el lunes viajo, no podemos hacerlo, pero el martes hacemos la reunión.
¿Qué hace? Ayer anoche me llama y dice, no vamos a poder hacer la reunión. El martes vamos a contestar por escrito porque... le habrán dado la orden de no recibirlo. Pero sin duda. Ahora, pobre Adrián, no tiene la culpa. Sí, qué sé yo. Pero lo que sea, no me importa. No importa. Las respuestas que ha dado son realmente muy flojitas. Pero muy flojitas. Lo que quiero decir es que lo mandan a defender una situación que es indefendible. Claro. Esta es ahora, la verdad. mañana, ¿para qué los citan en la Cámara Nacional Electoral? Mañana ¿no? posiblemente... No, el Consejo de Seguimiento, ¿no? Yo creo que es para entregarnos posiblemente el soft, y sellar los equipos. Pero esto no estamos, vamos a ir con el equipo informático y lo vamos a mantener informados mañana. Pero eso no cambia mayormente las cosas, porque lo que estamos reclamando nosotros... Es tramposo todo, porque, a ver, cuando alguien esconde o no quiere mostrar, estás escondiendo algo. Pero porque si no, hermano, entregalo como indican. ¿A qué te negás? Hace 30 días que Usted desde enero lo venís pidiendo. Yo desde enero he venido acá a este programa, he venido a otros, he hablado con quien me quisiera escuchar, hice las presentaciones en la Cámara, hasta hicimos un congreso del partido en el Ferrocarril Oeste en el mes de febrero, hablé durante 20 minutos explicando toda esta situación. Presenté los escritos, hice todo lo que había que hacer. Bueno, ahora llegamos a esta situación, me dicen faltan 5 días. Claro. Ahora... Los TIF. Sí. Son los que va a contar la empresa para hacer el escrutinio provisorio. Así es. ¿Esos mismos se utilizan después en el escrutinio definitivo o el escrutinio definitivo va a estar con el acta que está dentro de la urna? No, el escrutinio definitivo no tiene nada que ver la informática. El escrutinio definitivo se hace con papeles, en el juzgado, no interviene para nada Smartmatic, no tiene nada que ver. Esto es la noche del domingo. Lo que se quiere es instalar un resultado caprichosamente la noche del domingo o deliberadamente la noche del domingo para generar un hecho político, claro, o para ocultar lo imposible de ocultar, que va a ser el resultado real de la elección. Acá me está llegando en este momento una información que acaba de publicar Infocielo, que dice: el software para el escrutinio provisorio registró problemas para la lectura del código de barra de los telegramas y sumó una nueva preocupación. Pero te voy a decir algo más. ¿Qué comprobamos en la prueba que se hizo aquel día, aquel sábado en el correo? Que buena parte de los telegramas que se utilizaron para esa prueba estaban ya previamente digitalizados. Y hasta algunos, y esto lo comenta la gente de Perfil, que tomó el PDF, sí. El PDF de la presentación, tienen hasta la fecha del ensayo anterior. Entonces, yo te explico muy sencillo, ¿por qué lo de la digitalización tiene importancia? Porque si vos comprobás con la digitalización la correcta lectura por parte del escáner, dice, bueno, está todo bien. Ahora, el día del comicio, los telegramas no se digitalizan, los manuscribe el presidente de mesa, y ahí tenés que ver si la efectiva lectura que hace el escáner es real. Cualquiera que ha visto planilla de escrutinio, telegramas, sabe que muchas veces te ponen un 1 lejos del 0 y vos no sabés exactamente si es 1, 0 o 10. ¿Cómo lográs descifrarlo? Porque tenés presente el conjunto del coso y haces las pruebas de la planilla, y ahí sabés cómo se hace el redondeo. Pero en el caso no se puede hacer así, porque la lectura que hace el escáner del telegrama que se le pone delante va directamente al resultado final, al PDF, y chau, fuiste. Jorge, ahora, una última ¿Se consulta. entiende, no? Una última consulta respecto a eso. Sí. Si las reglas de juego decían que el software tenía que presentarse 30 días antes por parte de la empresa, para que los partidos políticos pudieran auditarlo justamente y que haya un control estricto de todas las fuerzas políticas, ¿cuál es la excusa para no correr a Smartmatic y regresar al sistema anterior? Porque bueno, esto es lo que estamos reclamando. ¿Qué dice el gobierno? Si la empresa no cumplió ya. No, lo que dijo Adrián Pérez allí es que el soft se está actualizando, y cuando esté actualizado y podamos tener cargada no sé qué cosa, la lista de candidatos, que no sé qué tendrá que ver con todo esto, recién entonces lo vamos a entregar. Ahora,
Esto se sabía desde el año 2017, porque la acordada es desde entonces. Vale decir que vos deliberadamente estabas dispuesto a nunca entregar el SOF. Por eso cuando me preguntaban, dice, ¿y lo entregaron el SOF? Y no lo van a entregar nunca, porque si ellos ya sabían deliberadamente de antes que cuándo tenían que hacerlo y nunca lo hicieron. Bueno, Jorge, gracias. Vamos a seguir de aquí hasta el domingo con muchísima atención y muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes por este espacio y por decir estas cosas. Muchas gracias. Bueno, enseguida vamos a estar con el doctor Carlos Beraldi, que ya se encuentra aquí en nuestros estudios, porque ayer te lo cantábamos con Gabriel Morini. Se ha conocido recién ahora la pericia oficial ordenada por la Corte en la causa Oil, que desmiente totalmente a FIP y al periodismo oficialista que hablaba sobre una deuda que no existe ni existió en torno a Oil y que era obviamente una fuerza y una andanada de persecución incluso contra este medio. Enseguida lo vamos a hablar con el doctor Carlos Beraldi. Pero la economía no le da respiro al gobierno. Dólar que si hoy se mantuvo en 46, 48, está muy expectante, está caliente el dólar en la Argentina, pero además hoy volvió una supertasa, otra vez el Banco Central batiendo récords, Fernando, para tratar de parar al dólar, ¿no? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Lo veníamos comentando, veníamos diciendo que el Banco Central está acelerando la suba de tasas para contener al dólar. Bueno, hoy pegó el salto más alto de las últimas 13 jornadas. 70 puntos subió, 62,28 la tasa, que se va consolidando cada día en un piso más alto. Es muy probable que mañana ya esté arriba del 63%. Y estoy convencido, Gustavo, que el Banco Central está moderando esta suba porque hizo mucho impacto la declaración de Alberto Fernández advirtiendo por esta tasa de interés. Me da la sensación que sin esa declaración, hoy el Banco Central estaba pagando una tasa 5 o 6 puntos por encima de este nivel, porque es la política que lleva adelante para contener al dólar. Nueva suba, 62,28 la tasa, intenta frenar el dólar, hoy la pararon, pero ahí nomás, con mucho sacrificio. Bueno, y los datos de la economía en esta semana previa a las PASO, que vuelven a mostrar todos los índices económicos en rojo. Mayor recesión para la economía argentina y el industricidio de Macri que continúa adelante. Mire los números del mes de junio. 6,9 para abajo cayó la industria en el mes de junio. Otra caída vertiginosa. 9,4 para los primeros 6 meses del año. La tenue, te lo había dicho Fernando, recuperación de mayo, en junio casi 7%, vuelve a caer la industria. Mire la construcción, la madre de todas las industrias, como dicen, cayó 4,2 en junio, interanual 11,8 para abajo, acumulado en los primeros meses 9,4. Y la industria automotriz, te lo contaba al principio, en su peor momento de las últimas décadas. En julio cayó 9,5% la producción, 47,8%, mirá esto, casi 50% cae la producción en un año. Y en el mes de julio la producción fue solamente, mirá, 21.646 unidades. 21.646 unidades, marcando el punto de la recesión más profunda que vive la Argentina, Fernando. Sí, Gustavo, y vos sabés que se vendieron en ese mes 39.000 unidades más o menos. La diferencia es que son todos autos importados. Entre que la demanda es muy poca, la producción cae mucho más porque hay una política de permitir que se venda cualquier auto en Argentina. Las fábricas necesitan un promedio de 50.000 autos mensuales para hablar de un equilibrio. Esto te da unas 600.000 unidades al año como piso para poderse decir que la industria se justifica estar funcionando en Argentina. En estos niveles de producción
de estas suspensiones que venimos escuchando en los últimos meses, en cualquier momento vamos a escuchar automotrices que deciden levantar e irse del país, en cualquier momento. Ya lo empezaron a hacer las más chiquitas, como Sanela, que anunció el cierre de 2 plantas que tenía en Mar del Plata y ahora una más en Córdoba. Así que en cualquier momento una de las grandes da alguna noticia que levanta alguna línea de producción, porque con este piso de ventas no se justifica producir en el país, ese razonamiento que hacen. Bien, gracias Fernando. Y en este marco de recesión, en este marco de profunda depresión de la economía, de pobreza que sube, desocupación, todos sufren en la Argentina. Esta mañana, en Mañana Silvestre, en Radio 10, tuvimos un extenso reportaje, una extensa nota con el empresario Daniel Greenback. Es uno de los empresarios más exitosos de la República Argentina, pero que además tiene a nivel internacional un prestigio como pocos. Es el gran productor de los grandes shows internacionales que ha tenido la República Argentina. Y Daniel Greenback, en los últimos tiempos, se ha convertido a través de las redes sociales en un activo participante denunciando lo pésimo de la economía durante este gobierno, porque le está llegando a él. Él en este momento está en el exterior, buscando producciones internacionales para sobrevivir. Pero hoy contaba todo su entorno familiar y de amigos que sufren también la crisis. Estamos hablando de uno de los empresarios más exitosos de la Argentina, que también pone su grito de advertencia frente al desastre económico del macrismo. Mira lo que decía esta mañana. La Argentina desde hace tiempo está absolutamente anulado, fundamentalmente para lo que es la traída de artistas extranjeros y por una recesión que fue creciendo, que lamentablemente iba a haber muy bajo posibilidades de nivel de consumo para todo lo que es entretenimiento / cultura. Este gobierno ha tenido la destrucción absoluta de la clase media. La clase media en términos económicos, y la clase media era el gran sostén o el gran consumidor de estas cuestiones. Entonces está desviando la atención donde hay un problema real y donde ha habido 3 años y medio de gestión que ha llegado a esta situación. Bueno, ahí lo explicaba, muy claro. Él está en el exterior en este momento, pero lo vamos a invitar porque realmente hoy puede ingresar, si tiene ganas de leerlo, a mi página web, a gustavosilvestre.com, porque la verdad vale la pena recuperar lo que hoy decía Daniel Greenback, como de una parte de los más exitosos que puede exhibir hoy la República Argentina. Doctor Beraldi, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo Gracias por estar como siempre. Al contrario, gracias por la invitación. Bueno, ayer comentábamos aquí con Gabriel Morini, esto que es un poco inaudito, ¿no? Un juicio que ya ha iniciado, que no tenía ninguna pericia, y estaban hablando desde hace tiempo, desde el gobierno y los medios oficialistas, de una deuda que nunca existió. Bueno, para que la gente entienda, creo que tenemos que recapitular un poco las cosas que habían pasado. Toda esta historia de Oil Combustibles empezó allá por el año 2016, concretamente el 13 de marzo, cuando apareció una nota en el diario La Nación en donde se decía expresamente que hacía 4 años que la empresa Oil Combustibles, decían Cristóbal López, no había pagado un impuesto que es el de se refiere a la venta de combustible. Y titulaban de manera catastrófica que era una deuda exigible de 8.000 millones de pesos. Esa nota periodística fue tomada a la noche por el presidente de la Nación, que en un reportaje, justamente en un medio oficialista, salió a decir directamente que este tipo de evasión, que este tipo de delitos gravísimos no se iban a cometer y que este era el caso testigo, que acá se iba de alguna manera a hacer justicia. Bueno, sobre esa base, una nota periodística, empezó una causa judicial que tenía un defecto digamos, en su origen, porque partía de una base que nadie había verificado, es decir, si había o no había una deuda exigible, si había una evasión.
Bueno, inmediatamente nos presentamos en la causa, tratamos de que se efectuara esta verificación. El juez Ercolini, como de costumbre, no llevó a cabo ningún tipo de estudio. Nos negó una prueba básica, que es una pericia contable, a ver si había o no había deuda. No teníamos la posibilidad nosotros de que esto se desarrollara la instrucción y bueno, entonces tuvimos que ir al juicio y en el juicio finalmente se practicó. Ahora, doctor, discúlpeme, pero es decir, el juez Ercolini avanzó, prestó todo y mandó después presos sin tener una pericia oficial, sin saber cuánto reclamaba la FIP y qué datos había. Exactamente. Aunque parezca mentira, esta es una práctica que se ha llevado a cabo en este tipo de expedientes, en donde se hacen persecuciones políticas. Y bueno, y como no les convenía hacer una pericia porque iba a determinar que la hipótesis delictiva era falsa, bueno, entonces sobre esa base se dictó un auto de procesamiento, se lo acompañó con una prisión preventiva, con otro hecho todavía más falso acerca de que se querían desapoderar de los bienes. Y bueno, finalmente, como la mentira tiene patas cortas, llegó el momento en donde estas cosas se empiezan a aclarar. Y bueno, y se aclaró de esta manera, es decir, con una pericia que demostró que en los últimos 4 años Oil Combustibles había pagado una suma cercana a los 7.000 millones de pesos. Es decir, que no es que no se pagaban los impuestos, se pagaban los impuestos, que por supuesto se habían acogido a planes de facilidad de pago que se le otorgaban en condiciones idénticas a todos los demás contribuyentes. Que eran previstas, digo, que no era ningún beneficio. Y que estos planes de pago, pero esto es lo más importante, que estos planes de pago estaban vigentes, no se habían caído, no es que se habían dejado de pagar. Y así se llegó a marzo del año 2016, en donde justamente el gobierno, al ver que tenía esta situación, fabuló una imputación diciendo que había una insolvencia fiscal fraudulenta. Hipótesis que no caminó y que bueno, y que después terminaron reconvirtiendo en esta causa que terminó en el juzgado de Ercolini y que hoy es la que da lugar a este juicio oral. Ahora, doctor, uno se pregunta, porque realmente esta es otra mentira que se cae, como usted bien explicó, es otra mentira ideada, sobre la cual se batalló, se avanzó sobre los medios, que era la búsqueda de desguazar, usted lo ha dicho tantas veces, desguazar todo Indalo, atacar a los medios en base a una mentira, un juez que va para adelante, y ahora con esta pericia, digo, ¿qué se hace? Mire, esta pericia lo que hace es esclarecer una de las cuestiones, digamos, más importantes. Lo que pasa es que ya estamos en el medio de un juicio. El juicio obviamente va a incorporar esta prueba y se empezarán a desarrollar otras cuestiones que son las que procesalmente corresponden. El jueves seguramente va a declarar el señor Echegaray, que va a explicar justamente cómo dio todos estos planes, todas estas cuestiones que ya las había explicado en la primera instancia, y después tendrá el turno, bueno, los dueños de este canal, que dirán también sus declaraciones. Porque además la pericia, lo comentábamos el otro día aquí, indica que parte de lo que no se pagó fue culpa de el ex interventor Abad, que quiso, envalentonado en la persecución, paró todo y evitó que se siga cobrando esa deuda, ¿no? Pero exactamente, y eso es un tema sobre el que se tendrá que abrir una muy profunda investigación. Oil Combustibles venía pagando regularmente todos sus planes de facilidad de pagos y que si no se hubiese producido este enfrentamiento con el gobierno, este acometimiento fuera de la legalidad, la empresa hubiese seguido funcionando normalmente, hubiese seguido pagando estos planes de facilidad de pagos y hoy, y esto es lo más grave, la AFIP hubiese cobrado íntegramente sus créditos. Y hoy, con la quiebra, lo que ocurrió justamente es que nos quedamos sin Oil Combustibles, se han mandado a remate los bienes, por supuesto a precio vil, y no han cobrado ni un 10 ni un 20% de los créditos que fueron verificados. Doctor, recién decía se mandó a remate todos los bienes de Oil. Esto significa que ahora, por más que la justicia diga que fue todo mal, que hay que volver al punto de partida, ya no hay punto de partida. Ya los empresarios no son más dueños de esta empresa. Esto
imagino, termina en un gran juicio contra el Estado por esta estafa que ha cometido contra los empresarios. Mire, yo lo que creo es que más que un juicio contra el Estado, lo que vamos a tener que hacer es un juicio contra los responsables, contra las personas físicas, contra los jueces que cometieron estas graves arbitrariedades, contra el presidente de la Nación que interfirió de manera directa en la tramitación del proceso. Le van a pedir a Macri que pague de su bolsillo la indemnización. Por supuesto, porque acá es el momento, no es que paguen los argentinos los errores del gobierno, es los funcionarios del gobierno van a tener que dar cuentas de lo que pasó y por supuesto, si no tienen solvencia, tendrán que afrontar las cosas que correspondan, las sanciones civiles y penales que se deben imponer. Bueno, también... En un proceso judicial correcto, no lo que le han hecho a Hoy Combustibles y no lo que le han hecho a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Un proceso judicial con todas las garantías constitucionales, donde haya pericias, donde haya garantía de la defensa en juicio. Eso es lo que queremos para la Argentina en el gobierno que viene. Ahora, doctor, muchos ciudadanos no lo saben, pero hay una denuncia ya que avanza justamente en contra, incluso el presidente está imputado por las maniobras de extorsión que se hicieron sobre los dueños de esta empresa para vender o para liquidar todo. Hay otra denuncia que avanza con pruebas muy fuertes, ¿no? Por supuesto, es un proceso que recién se inicia, está en el juzgado justamente de Servini de Cubría, en donde el señor de Sousa está presentado y admitido como parte querellante y en donde se están pidiendo una serie de medidas de prueba muy, muy importantes. Y le diría contundentes para demostrar no solamente cómo se interfirió en la cómo se interfirió en la justicia desde el poder político en este caso, sino también en algunos otros. Bueno, es muy importante, doctor. Como siempre, muchas gracias, Gracias por a ustedes. clarificar todo.